¿verdad? Son escenas fuertes y puede dar miedo. Pero si la quieren ver, yo creo que están en la red. Vamos a ver. Primero vamos a compartir el video. Y aquí como es que me dijeron que tenía que ponerle para el audio, compartir audio desde... ¿Cómo es que alguien me recuerde cómo es que pongo el audio de la... Doctor, ¿Madre? ¿Eso? eh, Dime. bueno, buenas. Cuando usted le da a compartir contenido, Ajá. ¿verdad que le sale como la barra gris y le salen como los cuadritos, ¿verdad? Que con las aplicaciones que usted tiene abiertas. Ajá, sí. Entonces, si usted se fija en la esquina superior izquierda de ese cuadrito que le sale, le va a salir como un botoncito que le dice compartir audio. Ajá, exacto. Gracias, Daniel, te lo agradezco mucho. Bueno, aquí está. De Vamos a nada, doctor. compartir esto. Vamos a ampliar la imagen. Es un corto, un trailer. Entonces, esta película se llama Nunca apagues la luz, pero quiero que vean, me dicen si ya la ven para activar el audio. ¿Ya ven la pantalla? Sí, ya se mira. Ok, muy bien. Y me dicen si se escucha el audio. Cada vez que apago la luz, veo a una mujer esperando en la sombra. Yo también la veo. Cada uno de nosotros está sufriendo el acoso de esa cosa. ¿Mamá? Martín, ¿qué pasa? ¿Te hemos despertado? ¿Qué? Hace mucho tiempo tenía una amiga llamada Diana. Pero le pasó algo horrible. Todo el mundo tiene miedo de la oscuridad. Y ella se alimenta de eso. ¡Sal a la luz! Rebeca, vamos a morir. No, tenemos que encontrar más luz. Muy bien. Bueno, esto lo vamos a dejar para después. Ahora permítanme. Ahora ven la presentación. Uy, perdón. ¿Preparada? Sí. ¿Qué haces, mamá? La tormenta. Es igual que la vida.
Me avisan cuando ya vean la presentación, chicos. Ya, doctor. Ok, muy bien. Muy bien, chicos. ¿Qué les llamó la atención del video que les mostré? Hola. La percepción de una sombra que se supone no debería de existir. Ah, se supone que no debería existir. ¿Alguien tuvo la oportunidad de ver la película que les recomendé? ¿Vidas de papel? ¿O no tuvieron chance? No importa si no tuvieron chance. No, íbamos a Pato hoy. Ah, ok, muy bien, entiendo. Entonces, cuando tengan chance de verla, y bueno, y sería interesante verla después del tema, ¿verdad? Porque ahí van a tener un poco más integrada la información. Si cuando tengan algún chance quieran ver otras películas, así como No apagues la luz, yo tengo un amplio repertorio de películas de miedo, son de las que más disfruto, porque siempre les busco el lado psicopatológico. Así que vamos a hablar el día de hoy de sensopercepción. Académicamente, o del punto de vista explicativo, realmente se hace una diferenciación entre lo que son las sensaciones y lo que son las percepciones. La sensación no es interpretada ni analizada, simplemente llega a través de los sentidos, por eso ven las imágenes de la audición, del gusto, del olfato, del tacto, de la visión. No son interpretadas ni son analizadas, simplemente llega la información, pero de forma simultánea esa sensación es interpretada y es analizada y se vuelve una percepción. Pero para fines académicos y descriptivos se hace la división de ambas partes. Y entonces, ¿para qué nos sirve la sensopercepción? Pues a través de los sentidos, probablemente, nos vamos a dar cuenta y vamos a registrar toda la información proveniente del ambiente, del propio cuerpo e incluso de la información que proviene de nuestra mente para luego interpretarla y analizarla. En este momento que estamos recibiendo clases a través del oído, estamos escuchando mi voz, estamos percibiendo la sensación térmica, los olores, los colores, el audio y todo eso. Esto nos permite hacer una interpretación y analizar lo que hay a nuestro alrededor y en nuestro propio interior. Bien, como les había dicho, las sensaciones son los elementos básicos para que haya una percepción. Estos son los fenómenos cognitivos más simples y pueden prevenir de nuestro interior y pueden prevenir del exterior recogida esta información a través de los 5 sentidos. La sensación no es interpretada ni es analizada, por ejemplo, el registro de un sonido, de un dolor, pero obviamente, como les digo, de forma simultánea que llega la sensación, los recuerdos, nuestra mente, la memoria evoca y lo asociamos, ya sea con una experiencia anterior, con un recuerdo ya almacenado en nuestro cerebro. Bien. El doctor Américo en su libro habla de 3 tipos de sensaciones. Las sensaciones exteroceptivas, que es por estímulos externos y que recogemos por medio de los sentidos, de los órganos de los sentidos, el ruido de las motos pasando frente a nuestra casa, la música que proviene del componente, el timbre del celular, la temperatura ambiente que la recogemos a través de nuestra piel, el olor de la comida que proviene a través del olfato, los colores de la ropa, del entorno a través de nuestra vista y eso. Las sensaciones propioceptivas nos permiten darnos cuenta de los movimientos y cambios de posición de nuestro cuerpo, y estas serían las
sensaciones sinestésicas. Cine, movimiento. Y las sensaciones interoceptivas proceden de las vísceras. Estas podrían ser sed, hambre, dolor visceral, plenitud estomacal, plenitud vesical, náuseas y las sensaciones sexuales. Estas sensaciones interoceptivas también reciben el nombre de las sensaciones senestésicas. Sinestésicas, movimiento, posición del cuerpo, y sensaciones interoceptivas o senestésicas, las provenientes de nuestro interior. Las clasificaciones de los trastornos de las sensaciones o las alteraciones de las sensaciones las vamos a diferenciar en dos grandes grupos, como lo hemos visto en los anteriores apartados. Los trastornos cuantitativos, cantidad, qué tanto sentimos, mejor dicho. Y los trastornos o alteraciones cualitativas. Los trastornos cuantitativos realmente se van a ver probablemente en trastornos orgánicos. Se van a ver en trastornos orgánicos o en casos tal vez de trastornos conversivos o disociativos, que hemos hablado en alguna de estas clases. Lo podríamos ver en algunos casos de esquizofrenia también, o incluso en algún tipo de estupor. Y dentro de estas alteraciones o trastornos cuantitativos tenemos la hipoestesia, que es disminución de las sensaciones. La anestesia es la abolición de las sensaciones. Analgesia, ausencia del dolor. E hiperestesia, aumento en las sensaciones. Y los trastornos pues cualitativos, las parestesias. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Okay, muy bien. Trastornos cuantitativos tenemos la hipoestesia. ¿Y qué es la hipoestesia? Disminución de uno o varios tipos de sensibilidad. Puede ser generalizada o localizada. Como cuando vamos donde el odontólogo, nos hace una limpieza, nos hace una obturación o una endodoncia, entonces nos anestesia y vamos a sentir menos dolor del que podríamos sentir si el procedimiento lo hiciera en carne viva, entre comillas. Anestesia, abolición de uno o varios tipos de sensibilidad, como someterse a una cirugía de apendicectomía, una operación de fractura de tibia o de tobillo, etc. Analgesia es la pérdida de la sensibilidad al dolor y también puede ser generalizado o localizado. ¿Alguien padece de migraña acá? Yo, doctor. Ok, muy bien. A veces, ¿cómo le pegan las migrañas? ¿Tiene alguna aura antes de que comience la crisis de migraña? No, la verdad fui al neurólogo y me dijo que podía ser por estrés. Me da, o sea, casi siempre me da en la tarde y como siento que me estoy como mareando y digo, ok, ya me va a doler la cabeza. Y así pasa. Ok, muy bien. Y cuando está con la crisis de migraña, ¿le estorba la luz? ¿Le estorba el sonido? ¿O lo tolera? Sí, la luz y el sonido, especialmente el sonido. No soporto como gritos ni nada de eso. Ok, pero se vuelve mucho más molesto que cuando no está con cefalea, un grito, por ejemplo. Uy, sí. Sí, ok. O sea, Entonces los ahí, gritos para mí son insoportables ok, muy bien. cuando tengo la migraña. Correcto, gracias. Entonces podríamos estar hablando de una hiperestesia, la hiperacusia provocada por la migraña. Ok, ¿alguien aquí se ha pasado de copas alguna vez?
¿O conocen a alguien que se haya pasado de copas alguna vez? Sí, doctor. Ok. ¿Qué pasa al día siguiente de haberse pasado de copas? Ay, pues, pues da dolor de cabeza, náuseas, pesadez, ese tipo La de cosas. luz, los sonidos, La luz, molestan. ajá. Sí, también. Ok, también ahí tenemos otro caso de hiperestesia, ¿verdad? Prácticamente estos trastornos de las sensaciones, chicos, las vamos a encontrar en problemas neurológicos, muchas veces, ¿verdad? Muchas veces los vamos a encontrar en problemas neurológicos, en problemas orgánicos. Y cuando se presentan en psiquiatría, como les había mencionado antes en la introducción, pues podría corresponder a trastornos disociativos o trastornos conversivos. En algunos casos de esquizofrenia catatónica recordarán la catatonia, la flexibilidad seria, los posturamientos que a veces los pacientes toman, algunas posiciones que podrían para nosotros ser bastante incómodas y pueden permanecer durante mucho tiempo en esa misma posición, pero ellos de repente tienen analgesia o hipoestesia o anestesia que impide que sientan esas molestias. Los trastornos depresivos graves también podrían presentar hipoestesia, como ya habíamos hablado, como por ejemplo que un paciente depresivo, no sé si ustedes han padecido de depresión, pero hay pacientes con depresión grave que están tan depresivos que no sienten hambre. Que comen, como dicen algunos pacientes, comen porque tienen que comer, porque saben que necesitan alimentarse, pero no es que tienen hambre. El caso contrario podría ser la hiperestesia, que provoca la ansiedad, que algunos pacientes con ansiedad, que cuando están más ansiosos, más hambre les pega. No sé si han tenido esas experiencias. Es así. Ok, de que pega hambre cuando están ansiosos. Ok, muy bien. Entonces, eso podría ser también una hiperestesia. Los trastornos depresivos pueden tener disminución del apetito por eso, porque no tienen tienen una hipoestesia. Intoxicaciones por alcohol y otras drogas, o como casos de migrañas, ahí están los ejemplos que ya los compañeros compartieron. Los trastornos cualitativos, como por ejemplo cuando estamos mucho tiempo sentados con las piernas cruzadas, o apoyamos o nos dormimos y nos quedamos en una mala posición, comenzamos a sentir en nuestras piernas, en nuestras manos, en nuestros brazos, alguna sensación desagradable, como cosquilleo, como hormigueo, como punzadas o incluso tirones, y a esto le llamamos parestesias. Que podríamos decir, se me durmió la pierna, se me durmió la mano, se me durmió el pie. Muy bien. Hay otra sensación que podría estar comparada con parestesias, que es como cuando uno pega, no recuerdo cómo se llama, afosa en el codo, chicos, si alguien me ayuda, que pasa un nervio por aquí por el codo y que de repente uno puede pegar en una esquina de una mesa o en una silla y siente el calambre por todo ese brazo. Entonces esa también puede ser una sensación de parestesias. Muy bien. Las parestesias se pueden presentar en trastornos de ansiedad o en casos de depresión, según Rojas, el autor de este concepto. Entonces los trastornos de ansiedad algunos pacientes ansiosos pueden sentir que se les duerme un brazo y automáticamente la ansiedad los traslada a pensar que están viviendo un infarto. O de repente se les duerme una parte de la cara por la misma ansiedad y pueden pensar que están presentando un derrame cerebral. Derrame cerebral, un evento cerebrovascular, como lo conocemos técnicamente. Bien. Esto es en cuanto a las sensaciones. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, muy bien, excelente, gracias. La percepción, ya llegó la sensación
de ese vacío en el estómago o esa plenitud vesical o esa olor incómodo o ese aumento de la incomodidad de escuchar un grito, ese momento incómodo en que la luz nos molesta, entonces ya nuestra mente hace una elaboración psíquica de esas sensaciones. Son interpretadas y analizadas. Ay, ya siento un olor desagradable, ya me va a dar migraña. Ay, me está molestando la luz de ese televisor o la luz de la pantalla de la computadora, ya me va a pegar migraña. O, sí, me hizo daño tomar tanto porque la resaca está tan fuerte que ese sonido me está causando mucho dolor. Estamos interpretando y estamos analizando esas sensaciones que llegan a través de los sentidos. Y para poder interpretar estas sensaciones y darles un significado, darles un contenido, intervienen 3 procesos psicológicos. ¿Cuáles serían esos? Las sensaciones propiamente dichas, las interoceptivas, provenientes de las vísceras, las proprioceptivas, provenientes de nuestras partes corporales, y las exteroceptivas. Ya cuando tenemos esas sensaciones propiamente dichas, viene la evocación de los recuerdos anteriores. ¿Qué me trae? Vamos a ver, obviamente todos están viviendo en sus casas, con sus padres, pero cuando están aquí en Tegucigalpa, los que son fuera de Tegucigalpa, ¿quién me podría colaborar a decirme cuál es el plato favorito que hace la mamá o la abuela o el papá? ¿Cuál es el plato favorito que les cocinan a ustedes? Pues, no sé, yo creo que este es de Mapala, porque a mí me encanta cuando mi abuela hace arroz curtido. Y se parece al casamiento, pero no es casamiento. Solamente es el arroz con sopita de frijoles. Ajá, es el arroz de la sopita de frijoles, no tiene nada más, pero es bien rico. Correcto. Entonces, supongo que solo es del sur, o solo de Mapala. Como mi abuela es de ahí, entonces, eso. San Lorenzo también lo tiene. Ok. Bueno, pongamos ese ejemplo, el olor característico del arroz curtido, cuando lo están condimentando y todo eso. Si está aquí en Tegucigalpa y huele en algún lugar un arroz curtido, probablemente evoca a la abuela, evoca a Mapala y la hace recordar. Vamos a ver. ¿Hay algún olor que sea representativo para ustedes que les recuerda alguna etapa de su vida o a alguien especial? Vamos a ver si alguien tiene una experiencia similar. Bueno, doctor, yo no me acuerdo el nombre del perfume, pero yo me acuerdo que a veces, o sea, sí, a veces lo huelo y me recuerda a una época, como un tiempo, que yo estaba en 6º grado y fuimos a la reunión con mis compañeros. Entonces en mi cuarto estaba una compañera mía que usaba ese perfume y lo echaba como para bañar el cuarto donde nos quedábamos. Entonces, sí, el cuarto. Entonces, cada vez que yo vuelvo eso, me recuerdo. Correcto, lo evoca. A esa época. Correcto, entonces ahí van evocando y esta es la percepción. Igual tengo un amigo que lamentablemente recién hace unos 3-4 meses perdió a su papá en un accidente de tránsito. El papá usaba el perfume Azaro, no sé si ustedes lo conocen. Entonces cada vez que él lo huele, se lo huele a otra persona y evoca el recuerdo de su papá. Entonces esa es la percepción, la interpretación, análisis
de lo que estamos sintiendo. Y la asociación de ideas, que es lo que estamos haciendo ahorita en este momento que les pregunto. Muy bien, gracias chicos. Bien, este es un cuadro que se mira grande, pero realmente es pequeño cuando se interpreta, cuando se describe. Y tenemos la clasificación de los trastornos o alteraciones de la percepción. Y tenemos trastornos cuantitativos, cantidad. Hiperpercepción, percibe más de la cuenta. Hipopercepción, percibe menos de la cuenta. Y apercepción, no percibe nada. Trastornos cualitativos tenemos las ilusiones y las alucinaciones. Las ilusiones son más visuales y las alucinaciones pues pueden ser cualquier tipo de relacionado con los sentidos. Muy bien. Aquí vamos a hacer, entre los trastornos cualitativos, vamos a hacer una diferenciación bien puntual que se las pregunto en examen, que se las pregunto en psiquiatría, que se las pregunto en higiene mental, y es la diferencia entre una ilusión y una alucinación. La ilusión es la distorsión de un objeto real. La alucinación es la percepción sin objeto. En el caso que les planteé en el video de la película, estos niños, esta gente cuando apagaba la luz y miraba una sombra, ¿era una ilusión o era una alucinación visual lo que tenían ellos? Alucinación. Alucinación. Correcto, porque no hay un objeto real. Pero si de repente ven, vaya, ahí hay una escena que de repente la chica se acerca a unos cajones, a unos gaveteros, y de repente hay una rama de un árbol que se transforma en una garra y le toma la mano. ¿Qué sería eso? ¿Una ilusión visual o una alucinación? Ilusión. Ilusión. Excelente, chicos. Muy bien. Con esto ya tienen toda la clase aprendida. Muy bien. Trastornos cuantitativos de la percepción. Una hiperpercepción. El sujeto capta en mayor número y con más intensidad los estímulos que percibe a través de los sentidos. Hay distractibilidad. Por ejemplo, en pacientes con manía y en pacientes intoxicados por drogas, la LSD y las anfetaminas. Estas son hiperpercepciones. Entonces ahí medio psicodélico que puedan tener los pacientes es una hiperpercepción. Hace un tiempo, años atrás, probablemente ustedes estaban chicos o ya habían nacido, estaban pequeñitos, apareció una película de Jim Carrey que es La Máscara. ¿La recuerdan? Bueno, tal vez lo que puedan recordar son algunos memes de La Máscara. Entonces La Máscara es muy escandalosa, muy escandalosa en la forma y el paciente pues en la máscara percibe con más llamativo todos los estímulos, las sensaciones. En los trastornos somatomorfos, que no hay tanta ansiedad, sino que el paciente percibe con mayor intensidad los movimientos gastrointestinales y cardíacos. ¿Han escuchado la expresión con el corazón en la mano? Podría ser, eso es una exageración, obviamente, pero el paciente con un trastorno somatomorfo puede sentirse así. Por ejemplo, siente taquicardia y el paciente, siente tan fuerte esas palpitaciones y esa taquicardia que él lo exagera. O un movimiento del colon también lo puede exagerar. Una hiperpercepción en los pacientes con trastornos somatomorfos. Hipopercepción, el paciente capta los estímulos con menor número e intensidad y se ve en pacientes con depresión grave, en pacientes conversivos, en pacientes en personas con estado hipnótico y en pacientes con síndrome confusional agudo que ya lo presentaron en las primeras clases de este
parcial. Y la apercepción es la ausencia de percepción que afecta a uno o varios sentidos por lesión del sistema nervioso central o por un mecanismo psicológico de tipo conversivo. En la apercepción. Bien. Trastornos cualitativos. La ilusión es la percepción distorsionada de un objeto, como el ejemplo que les puse yo. Una rama de un árbol que se va convirtiendo en una garra que toma el cuello del individuo o que toma el brazo del individuo. Esa es una ilusión. Es la percepción distorsionada del objeto. Las ilusiones muchas veces tienen que ver con trastornos orgánicos más que con trastornos psiquiátricos. Es bien importante poder diferenciar que para que las sensaciones sean nítidamente interpretadas se requiere de un buen funcionamiento de los sentidos, de las vías sensoriales y de las áreas corticales primarias y de asociación. No podemos decir que sea una ilusión cuando de repente el paciente tenga disminución de la agudeza visual, ¿verdad? Porque ahí es una cuestión orgánica. Puede ser un síntoma de una catarata, de una ceguera parcial, y ahí ya sería otra cuestión, ya sería mucho más orgánico. Para el buen funcionamiento, para que las sensaciones sean nítidamente interpretadas, también necesitamos un adecuado estado de conciencia. Si no, ya sabemos que a la alteración de la conciencia, pues representa ya una alteración del resto del examen mental. Causa primaria, la alteración de la conciencia. Atención. También. Y la afectividad. Ya vimos que la depresión podría alterar las percepciones. Hipopercepción. La ansiedad puede ser más bien hiperpercepción, que pueda percibir las sensopercepciones de una forma mucho más importante. Bien. ¿Han visto o han leído Los viajes de Gulliver? Sí. Ok. Resumido, Eric, ¿de qué tratan Los viajes de Gulliver? ¿A qué lugares llega? Perdón, no le escuché. ¿A qué lugares llega Gulliver? ¿Te recuerdas? O vamos a ver, otro ejemplo. Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cuáles fueron las experiencias de Alicia en el País de las Maravillas? Vamos a ver, que recuerden ustedes. Ay, no le escucho. Doctor, ¿se refiere a los nombres de los lugares donde iba? Sí, sí. Lilliput, por ejemplo. Ajá, ¿y Lilliput cuál era la particularidad? Escucha. Donde le escucho interrumpido, lo siento. Ok, sí. ¿Cómo eran los liliputienses? ¿Qué tamaño tenían en comparación a Gulliver? Eran enanos, bueno, eran como hormiguitas. Eran como hormiguitas, correcto. Y en la Tierra de Gigantes eran grandes. En Alicia en el País de las Maravillas, ¿recuerdan cuáles eran los personajes o lo que sucedía en ese cuento? Conejo, el sombrerero. Ajá. ¿Qué más? ¿Perdón? La tetera, creo que era. La tetera, correcto. ¿El gato? ¿Recuerdan qué pasaba con el gato? Ese era medio loco, se iba y venía cada rato. Aparecía y desaparecía. Correcto. Sí. Muy bien. También hay unas escenas en Alicia en el País de las Maravillas, algunos relatos, que las cosas se hacían más grandes y se hacían más chiquitas, ¿cierto?
Correcto. En neurología hay un síndrome que se llama Alicia en el País de las Maravillas, o el síndrome de Alicia. Y aquí, las ilusiones, traigo estos dos ejemplos de liliputienses. Las ilusiones son más frecuentes, las visuales. Y son macropsias, quiere decir que el paciente ve las cosas más grandes. Micropsias, ve las cosas más pequeñas. Y dismegalopsias, que ve las cosas deformadas. Y esto se podría observar en intoxicaciones o síndromes de abstinencia, ya sea por drogas, por alcohol y en casos de epilepsia del lóbulo temporal. Aquí tenemos, bueno, las películas. Este es los viajes de Gulliver. Aquí están los liliputienses por acá. Esto sería una micropsia. Aquí están los hongos grandes. Aquí está Alicia en el País de las Maravillas. Aquí está el gato loco. Bueno, el sombrerero loco. Pero si ustedes ven, los hongos prácticamente son más grandes que Alicia. Entonces, probablemente aquí estamos hablando de macropsias. Y esto que ven aquí en medio, que es un personaje, una persona frente a unos espejos, eso sería una dismegalopsia. ¿Bien hasta acá estos conceptos, chicos? Sí, doctor. Ok, muy bien. La alucinación es la percepción sin objeto, como la que vimos en el video con las luces apagadas. Y estas se clasifican en alucinaciones visuales, y estas pueden ser simples o escenográficas. Cuando son escenográficas, probablemente tengan un origen orgánico. En algunos pacientes con psicosis, en esquizofrenia, en manía, podemos tener alucinaciones visuales. Son raras, son contadas, pero podrían ser así como las que vimos en el video de la introducción, como sombras, como figuras, como caras, como rostros. Son alucinaciones visuales. Las más frecuentes que vamos a encontrar en psiquiatría son las alucinaciones auditivas. Y estas alucinaciones auditivas se dividen en alucinaciones auditivas completas que tienen ciertas características y las alucinaciones auditivas incompletas. Para poder entender las alucinaciones auditivas incompletas tenemos que describir las alucinaciones auditivas completas. ¿Cómo son las alucinaciones auditivas completas? El paciente percibe de forma clara las voces, son varias voces que provienen de fuera de su cabeza y estas voces hablan entre sí y se refieren al paciente en tercera persona. Estas tienden a ser típicas de la esquizofrenia, las alucinaciones auditivas completas. Son varias voces fuera de la cabeza del paciente que hablan del paciente en tercera persona, criticándolo. Mira cómo está vestido, mira, escucha lo que dice, pobrecito él, nadie lo quiere, es inservible. Esas son alucinaciones auditivas completas, varias voces fuera de la cabeza. Las alucinaciones auditivas incompletas, falta alguna de las características anteriores y se puede presentar en cualquier tipo de psicosis. Mátate, vos no servís para nada, vos sos un inútil, deberías de morirte, nadie te quiere. Esas serían alucinaciones auditivas incompletas. Hay otro tipo de alucinaciones auditivas elementales o primitivas. Bien. ¿Quiénes son miedosos aquí? Sí. Yo, doctora. Doctor, perdón. Bueno, ya me cambió el género, no importa. Lizzy, ¿se ha quedado alguna vez sola en su casa? Sí, doctor. ¿De dónde es usted? De Tegucigalpa. Ah, ok, muy bien. ¿Se ha quedado sola en su casa? ¿De noche? Sí. Ok. Sí. ¿Qué pasa cuando usted se queda sola en su casa de noche? Tengo que dormir con mi perrita.
Ajá, ¿por qué? Cuando estaba más chiquita no me dejaban sola, pero Ah, ok. ahorita que soy más grande sí me dejan sola y sí me pongo a dormir con mi perro. O sea, me llevo a mi perro a mi cuarto porque me da miedo. Ajá, ok. Ok. ¿Y ha tenido alguna experiencia extraña? ¿O no? Nunca. No, gracias a Dios no, porque ay, si me pasara algo, ahí me da un paro, la verdad. Ok, si de repente escucha algún ruidito afuera de su casa, ¿no le ha pasado? Uy, sí, eso sí, sí me pone mal. Ok, le voy a O cuando mi recomendar... perrito empieza a ladrar de la nada. Ajá. Ok, Lizzy, le voy a recomendar conseguir un gato. Es bueno, Ok. para que no tenga miedo. Mire, ve. Si se cae algo afuera de su cuarto y está sola, ¿de quién va a ser la culpa? ¿Cómo? Del gato. Que si usted está sola en su cuarto y la casa está sola, si se cae algo en la sala, se mueve algo, ¿quién va a ser el culpable? El gato. Ah, Cualquier sí, ruido que sí, ocurra, el gato es es el cierto. culpable. Entonces se le baja la ansiedad y se le baja el miedo. Entonces, algunas veces ocurre que los pacientes no escuchan voces como tal, pero pueden escuchar ruidos, pueden escuchar pasos, cadenas, martillazos, aullidos. Y esto se puede presentar en cualquier psicosis o parte de crisis epilépticas parciales, pero enfoquémonos en la parte de psicosis. Le pongo el ejemplo de Lizzy, porque algunas personas somos miedosas o éramos miedosas cuando estábamos chiquitos y cualquier ruido nos alertaba y nos parecía anda alguien en la casa, se metieron a robar o alguien anda afuera en el patio. Esas de forma no patológica normal puede ser por ansiedad, pero el paciente psicótico podría escuchar ruidos, pasos, cadenas, martillazos, y esto se llama alucinaciones auditivas elementales o primitivas ascoasma. ¿Recuerdan el personaje Ebenezer Scrooge? Sí, doctor. ¿Quién era Ebenezer Scrooge? Un viejito que odiaba la Navidad y lo visitaron las Navidades. Las Navidades, la Navidad presente, el fantasma del futuro, del pasado. Y hay uno que él escuchaba cadenas y pasos. Esas serían las alucinaciones auditivas elementales o ascoasmas. Fonemas se le llama a las palabras o frases, amenazas, blasfemias, proposiciones eróticas o groseras que se podrían presentar dentro de las alucinaciones tanto auditivas completas e incompletas. Mátate, mátate, mátalo, mátalo, que en las películas de terror salen, esos son fonemas. Bien. Las alucinaciones auditivas, ya sean completas o incompletas, son las más comunes en la psicosis de psiquiatría. ¿De acuerdo? Las alucinaciones olfativas son bien raras encontrarlas en psiquiatría. En la mayoría de los casos son desagradables estas alucinaciones olfativas y se conocen como cacosmia. Podrían presentarse en crisis epilépticas del uncus y hay que diferenciar porque de repente podría haber alguna lesión a nivel de la nasofaringe que podría provocar ese olor desagradable. Pueden presentarse también como olores premonitorios del ataque de migraña, como ahí lo pregunté, si sentía algún olor desagradable. Algunos pacientes con migraña pueden sentir olor desagradable como a heces fecales, como a orines, como a orines, heces fecales o sangre también. Pero en psiquiatría son poco frecuentes las alucinaciones olfativas y si se presentan podría estar relacionado más que todo con esquizofrenia. Las alucinaciones gustativas también son raras en psiquiatría y siempre se encuentran asociadas a algún trastorno del pensamiento que vamos a ver en las siguientes clases. Las alucinaciones táctiles, por lo general el paciente siente animales pequeños caminando debajo de su piel, esto tiende a ser orgánico,
Otras veces tiene sensaciones eléctricas, sensaciones sexuales, y esto se podría dar, como ya les mencioné, en síndromes cerebrales orgánicos e incluso en esquizofrenia desorganizada, en un tipo de esquizofrenia que se llama esquizofrenia hebefrénica. Entonces, ahí están las alucinaciones táctiles. A veces podemos sentir cuando estamos acostados que alguien se puede sentar a nuestro lado en la cama, ¿verdad? Podría ser una alucinación táctil. Alucinaciones sinestésicas, el paciente siente que lo mueven, que lo levantan o que oscila. Se puede presentar en esquizofrenia. ¿Alguien ha tenido la sensación cuando se va quedando dormido como que se cae? Sí. Sí, muchas veces. Ok, muchas veces, correcto. Entonces esa podría, no es una alucinación sinestésica como tal, pero podría ser sensaciones. Algunos han escuchado sobre las abducciones, no la abducción que es la separación del miembro de su línea de media, sino las abducciones extraterrestres. Podría tratarse de esas alucinaciones sinestésicas que el paciente siente que lo levantan. Creo que en la chica que ama los caballos hay un tipo de experiencias como esas. También en American Horror Story, que es la de siempre que ponen en octubre. Entonces también hay una que creo que es Asylum, que es del hospital psiquiátrico, que este chavo tiene experiencias de abducciones. Entonces eso podría considerarse como una alucinación sinestésica. Alucinaciones sinestésicas, estas se presentan en esquizofrenia y en depresiones psicóticas. El paciente percibe que sus órganos están petrificados o cambiados de lugar o atravesados por rayos. En estos pacientes con esquizofrenia pueden sentir este tipo de alucinaciones. ¿Alguno de ustedes ha tenido la sensación que, vamos a ver, que se están quedando dormidos o se están despertando y de repente escuchan voces? No, eso no. De esas no. Nadie. O de repente que se están quedando dormidos y se me hablaste, no te he llamado, cuando de repente están se quedan estudiando juntos. ¿Nadie ha tenido ese tipo de experiencias? No, doctor. Ok, muy bien. Esas experiencias son normales y esas se llaman alucinaciones hípnicas. Son las únicas alucinaciones normales. Y se dividen en dos, las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas. Son las percepciones, por lo general auditivas y visuales, que se presentan al irse durmiendo o irse despertando respectivamente y se consideran normales. Cuando se presentan de forma muy frecuente o de forma patológica, se podría presentar en narcolepsia o en trastorno por pánico. Las alucinaciones hípnicas son las únicas alucinaciones normales. Esa imagen de ahí, chicos, esa es una representación gráfica de lo que podría ser lo que algunos, bueno, en la cultura judía se considera como incubos y sucubos, que son demonios que absorben la energía de los hombres y de las mujeres. Eso podría ser una representación de un cubo. Podría ser relacionado con una alucinación sinestésica. Esa también podría ser una representación gráfica de sinestésica. Esa es una fotografía real de Anneliese. Anneliese es el caso real en la cual se basa el exorcismo de Emily Rose. Esa podría ser también un tipo de abducción, ¿verdad? Es una despersonalización, es prepsicótico ese síntoma. Y eso podría ser una alucinación, una alucinación sinestésica, sentir que tiene roto el corazón. Bien.
¿Preguntas hasta acá, chicos? No es una pregunta, solo es un pequeño aporte. Que Ok, muy bien. en YouTube hay una simulación de esquizofrenia. O sea, presentan, si uno se pone los audífonos y se escucha como perfectamente qué escucharía una persona con esquizofrenia. Ok, excelente. Si puedes compartir el link en el grupo para poderlo ver y ponernos los audífonos para tener esa experiencia. Sería interesante. Gracias. Muy buen aporte. Bien. Vamos a explorar las ilusiones y las alucinaciones preguntándole directamente al paciente si ha tenido o no este tipo de experiencias. Si responde de forma afirmativa, hacer la parte semiológica desde cuándo y si aún las tiene. Pero ¿qué pasaría, doctor, si el paciente tiene alucinaciones auditivas o visuales y el paciente las niega? Está el otro componente, la observación. Entonces, a la observación podemos darnos cuenta si el paciente tiene este tipo de experiencias. Por ejemplo, si el paciente anda con algodones en los oídos, si anda constantemente con audífonos, principalmente en los adolescentes de edad que andan con audífonos, y cuando uno pregunta que por qué anda tanto con audífonos escuchando música, dicen ellos que es la forma en que los ruidos o las voces desaparecen porque estamos escuchando música. Muy bien. Podría ser que el paciente esté escupiendo a cada rato o que arrugue la cara cuando está comiendo un alimento, que podría representar que está teniendo algún tipo de alucinación gustativa. O que se está tapando la nariz cuando no hay ningún olor desagradable. Podría ser que él tenga alucinaciones olfativas. Entonces, a la simple observación podemos darnos cuenta que un paciente puede tener una alucinación. Entonces, de esa forma tenemos indicios que nos haga sospechar que esta paciente está teniendo alucinaciones. Cuando de repente está viendo un punto fijo o cuando de repente está hablando con nosotros e inclina su oído como que si estuviera hablando con alguien, estamos ante a un paciente psicótico. ¿Han tenido la experiencia, por ejemplo, que van caminando por un pasillo o están en la casa y de repente les parece, están viendo televisión, están estudiando y les parece que los llamaron o les parece que tocaron la puerta o les parece que los buscan? ¿Ha tenido ese tipo de experiencias? Sí. Ok, muy bien. Ok, esas experiencias también son normales, no se consideran alucinaciones auditivas, eso se llama representación. Es una imaginación que aparece dentro de la cabeza del paciente. También, tampoco es una alucinación cuando el paciente refiere como si escuchara voces o como si viera cosas. Patente, miré que alguien estaba ahí en la puerta. Patente, escuché que tocaron la puerta o que alguien me llamó. Eso es una representación y no es nada patológico. Eso se puede dar. Bien, ya para terminar, quiero describirle, darle este caso clínico a ver si podemos diagnosticarlo. Se presenta una señora con el hijo de 23 años de edad con historia de 6 meses de evolución, caracterizado de aislamiento social, descuido de la higiene personal, bajo rendimiento académico, se comunica poco con la gente, pasa encerrado en su casa y lo que hizo que la madre decidiera traerlo fue que desde hace una semana el paciente queda viendo un punto fijo en la pared. Por momentos habla solo y cuando le preguntan dice que escucha varias voces fuera de su cabeza que hablan entre sí, lo pasan criticando y hablando de lo que él hace. ¿Qué tipo de alucinación tiene este paciente, muchachos?
por un punto oro. Alucinaciones auditivas completas ¿Quién con contestó? fonemas. ¿Quién contestó? Yo, Daniel. Pucha, Daniel, pucha, ustedes son pícaros. Ok, muy bien, excelente, Daniel. Ya había ganado un punto, ¿verdad? No. ¿O 0.5? No, No, yo bueno. no. El punto 5 fue Mauricio y Lisi. Ok. Ok, muy bien. Entonces me recuerdas, Daniel, por favor, ahí en el chat para ponértelo. Excelente, gracias. Se trata de paciente femenina de 15 años de edad con antecedentes de epilepsia posterior a la crisis. Ve las personas y objetos más grandes en comparación a lo que en realidad son. ¿Qué tipo de alteración de la sensopercepción es? Vamos a ver. Macropsia, doctor. No me acuerdo. Creo que es así. Muy bien, me recuerdas, Eric. Bueno, ¿en qué cuento infantil ese sí va a estar fácil, ¿verdad? ¿Y cuál es la posible causa? Eric, para que te ganes ese puntito. La posible causa. La ¿Cómo etiología, así? la etiología de las macropsias. No me acuerdo. No. Síndrome de abstinencia. Podría ser un síndrome de abstinencia. Ok, muy bien. O puede ser un tipo de epilepsia. ¿Quién me ayuda a leer ese caso? Yo, doctor, yo lo leo. Vaya, pues gracias. Okay. Se trata de un estudiante de medicina quien al irse quedando dormido después de haber hecho un turno en labor y parto, comienza a escuchar que gritan parto expulsivo, asustándose. Por las mañanas, al irse despertando, escucha la voz de su madre diciéndole que el desayuno está listo. Despierta y se pone nostálgica porque los padres viven en Comayagua y ella vive sola en Tegucigalpa. Ok. ¿Qué tipo de alucinación es? Hípnicas. Hípnicas. Muy bien. ¿Quién contestó ahí? Ashley. Ashley. Muy bien. Excelente, Ashley. ¿Me recuerdan, pues? Y, a ver, Ashley, ayúdeme con este caso. Se trata de un estudiante de medicina que mientras camina por el tramo de la Facultad de Medicina al supermercado de la colonia, le parece escuchar que gritan su nombre. Esto le ha ocurrido en varias ocasiones, pero lo ve normal. ¿Cómo se llama eso? Representación. Excelente. Muy bien. Y eso es todo por el día de hoy, chicos. Muy bien, espero que hayan tenido... No sé si tienen preguntas. Yo, doctor,